Del Evangelio según San Mateo. No les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Hola amigos y amigas, hay una imagen muy bonita que es la imagen de los dos caminos, que también aparece en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 30, donde se nos invita a elegir la vida. También en el libro de Didache, que es escrito antiguo de la época de los apóstoles, allí se habla de estos dos caminos que significan para nosotros una elección, una propuesta a elegir uno de estos dos caminos. La elección del camino de la fe va a significar una elección de un camino que nos lleva a la felicidad. Podríamos preguntarnos, ¿cuál es el camino que te lleva a la felicidad? ¿La felicidad es la meta? No, la felicidad no es solo la meta. La felicidad es el camino. No estamos camino a la felicidad, sino que elegimos la felicidad como camino. Jesús, Él se presenta como el camino. De hecho, los primeros cristianos no se llamaban cristianos, sino que se llamaban los del camino. ¿Cuál es el camino que Jesús nos propone? El camino para experimentar ya ahora la felicidad. El camino que Jesús nos propone es el camino del perdón, del servicio, de la renuncia al egoísmo, el camino de el compartir nuestros bienes y nuestra vida con aquellos que nos necesitan. Este camino que Jesús nos propone es un camino muy diverso al que vive la mayoría. Y entonces nosotros por allí podemos preguntarnos, ¿pero yo no me habré equivocado de camino? ¿No será que he tomado el camino equivocado? Si muchos van en una dirección y yo estoy yendo en otra dirección, ¿no me habré equivocado? Cuentan que en una ocasión un conductor venía en una autopista, venía manejando, venía conduciendo y se dio cuenta de que toda la gente venía en contra de él, venía en la dirección opuesta. Y entonces escucha por la radio que se dijo, cuidado que en la autopista tal número, viene un conductor en contramano. Y este conductor dijo, ¿un conductor? No, vienen todos en contramano. Él pensaba que él andaba bien y que los demás eran el problema. Nosotros podríamos entonces preguntarnos también, ¿vamos en contramano? ¿Vamos en contracorriente? Si un cristiano va en contracorriente, quizá sea signo de que es un verdadero cristiano. Dice el libro de la sabiduría en el capítulo 2, la vida del justo es diversa a la vida de los demás. Sin embargo, hace todo esto que nosotros tengamos cierto miedo cuando nosotros experimentamos este hecho de ir en contra de la corriente, nos da cierto miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque vemos que hay un mundo que se nos viene en contra, o hay un gran número que se nos viene en contra.
Y entonces ahí más todavía nos preguntamos, pero yo no me habré equivocado. ¿No será que me voy a quedar solo en este camino? Bueno, el Evangelio de hoy quiere darnos una respuesta a estos interrogantes. El Evangelio de hoy quiere responder a estos miedos que aparecen en el corazón de un discípulo de Jesús. Jesús en el Evangelio de hoy por 3 veces va a decir, no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo, ¿qué hace? El miedo me hace ver el peligro. Por eso dice el dicho, el miedo no es tonto, porque nos hace ver que se aproxima un peligro. Dicen que los jóvenes son los mejores soldados, pero los peores conductores. ¿Por qué? Porque no tienen miedo a las consecuencias, no prevén demasiado las consecuencias de las cosas que pueden suceder. Entonces los jóvenes tienen esa astucia, ese coraje, ese empuje. El miedo a veces nos paraliza. El miedo no nos deja arriesgarnos. De hecho, la vida del joven es una vida de permanente riesgo en la psicología juvenil. Permanentemente hay riesgos. Es como que el joven se expone a los riesgos. El miedo entonces hace que nosotros quedemos paralizados. La primera vez Jesús va a decir, no les teman. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que nosotros continuamos en dar a conocer el Evangelio. Lo oculto que es revelado, sabemos que revelar significa sacar el velo, dar a conocer algo. Nosotros somos protagonistas en este camino de revelación. Nosotros somos luz. Jesús nos ha dicho, ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Y entonces no hay nada oculto que no deba ser revelado. Pero ¿quién es el encargado de esta revelación? Es cierto que Dios es el protagonista principal en esta revelación, el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, se vale de nosotros para que llevemos a cabo esta tarea de revelación. Esto que debe ser conocido, que debe ser dado a conocer, es la buena noticia que nosotros comunicamos. En esta sociedad en la cual nosotros estamos, que muchos le llaman una sociedad post-cristiana, como que ya el cristianismo terminó, como que cumplió su función y finalmente ha sido un fracaso el cristianismo, por lo tanto debe empezar una nueva etapa, una nueva era. Yo creo que no estamos en un periodo post-cristiano, sino que estamos en una época pre-cristiana, en donde lo mejor está todavía por venir. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, va a decir Jesús. El ejemplo de estos son los mártires. Los mártires son aquellos que no han tenido miedo en entregar su vida a las llamas, a los dientes de los leones. Recordemos los romanos. De diversas maneras, los mártires han entregado su vida para la gloria de Dios, para no perder la vida interior. Porque los mártires han tenido esta certeza de que nadie nos puede quitar la vida. Por más que se nos quite, diríamos, la posibilidad de continuar viviendo sobre este mundo, nadie nos puede quitar esta vida que Dios ha puesto en nosotros. Por eso es una invitación a no temer a las persecuciones. Hoy las persecuciones en nuestro mundo contemporáneo puede que no sean persecuciones cruentas, puede que no sean persecuciones en las cuales se derrame sangre. Sin embargo, la persecución de hoy puede ser esta apatía, entre comillas, utilizando una expresión nuestra, este ninguneo. También a ser puestos en ridículo. Esto es una manera de ser perseguidos. Cuando se nos pone en ridículo, es ahí cuando también nosotros nos sentimos perseguidos. Va a decir Jesús, teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿De qué se trata esto? ¿A qué se refiere Jesús? Aquí se refiere
al temor de Dios. Este temor de Dios que es uno de los dones del Espíritu Santo. No se trata de tener miedo al castigo de Dios. El temor de Dios no es un miedo al castigo de Dios. Se trata de el temor de ofender a Dios. Nosotros nos conocemos bien a nosotros mismos, por eso tememos nuestra inconstancia, nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nuestra capacidad para hacer el daño. Tenemos temor de todo eso, temor de herir a los otros, de sentir envidia. Y entonces el don del temor de Dios es el de aquella persona que tiene la conciencia humilde, porque reconoce su propia fragilidad, reconoce su propia debilidad. Y continúa el texto del Evangelio diciendo: teman a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la gehenna. Primero veamos qué es la gehenna. El texto original dice la gehenna. Puede que algunas Biblias traduzcan el infierno. No sería la traducción más correcta por todas las connotaciones que la palabra infierno tiene en nuestra mentalidad cristiana. ¿Qué es la gehenna? Era el basural de la ciudad de Jerusalén, lo que se llamaba el Valle de Hinón. Ahí iban a parar, ¿qué cosa? Los desperdicios de la ciudad. No se trata de un infierno donde está el diablo, donde hay fuego, no. Se trata de ni más ni menos que el desperdicio de la ciudad que iba a parar ahí. Era un lugar repugnante para los judíos, la gehenna. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje? Sin el temor de Dios, si no tenemos en cuenta esta parte maligna, esa fuerza negativa que está en nuestra vida, esta actitud puede llevarnos a la perdición, puede hacer que nuestra vida toda, alma y cuerpo, dice el texto, nuestra vida toda se convierta en una basura, se convierta en un desperdicio, se pierda. No se trata entonces de una cosa que va a suceder al final, sino ya ahora. Y luego el Evangelio dice: ¿acaso se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en la tierra sin el consentimiento, dice el texto, sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Este texto puede llevarnos a pensar un poco mal del Padre que está en el cielo, porque entonces Él estaría queriendo que sucedan ciertas cosas. Los italianos tienen un dicho que dice: non cade foglia que Dio no voglia. No cae una hoja sin que Dios lo quiera. Este dicho, evidentemente, tendremos que rechazarlo. Esto deja muy mal parado a Dios. Que no caiga una hoja sin que Dios lo quiera. No cae una hoja, en todo caso tendremos que decir, no cae una hoja sin que Dios esté ahí. No cae una hoja sin que Dios lo sepa, sin que Dios esté acompañando. Nada sucede en la existencia de las personas sin que Dios esté acompañando, pero no que Dios esté mandando situaciones, incluso situaciones dolorosas, porque evidentemente esto deja muy mal visto el rostro de Dios. La Mishnah, que es un texto que recoge la tradición de los judíos, dice que los pájaros no son objeto de bendición. El texto de hoy habla de los pájaros. Los pájaros no son objeto de la bendición a Dios. No damos gracias a Dios por los pájaros porque son animalitos que molestan, que ensucian, y entonces no eran bien vistos los pájaros para los judíos. Y el texto dice: si Dios cuida de los pájaros que eran mal vistos, ¿cuánto más cuidará a quienes decidieron seguir a Jesús? Y esto es la providencia, la certeza de que el amor de Dios siempre está presente buscando lo mejor para cada uno de nosotros. Y luego se habla de los cabellos de la cabeza. Los cabellos, sean pocos o muchos, en mi caso ya muy pocos,
son algo, diríamos, ínfimo. Dios se preocupa de lo ínfimo de la condición humana. Y luego la cabeza, ¿por qué la cabeza? La cabeza es el lugar de los pensamientos. Dios está atento también a nuestros pensamientos. Por eso la actitud del creyente debe ser la actitud de confianza. La confianza aleja el temor. Lo único a lo cual debemos temer entonces es a olvidar el verdadero rostro de Dios como Padre. A eso sí tenemos que temer. Olvidar el rostro de Dios como Padre hasta llegar a no conocer más a Jesús en los hermanos. Esto sí tendremos que temer. Y termina el Evangelio de hoy diciendo: al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Luego lo contrario. Pero veamos esta expresión. ¿De qué se trata aquí? Jesús no nos está hablando acerca del juicio final, sino que nos alienta diciéndonos que si proclamamos abiertamente que Él es el modelo de esta nueva humanidad, y si hacemos este esfuerzo por vivir de acuerdo a su propuesta, finalmente quedaremos incluidos en este mundo nuevo que Él ha inaugurado. Hasta la próxima.